desde las instalaciones de Sillón Estudios. Jornada de entrega de los premios Presunto 2022. Para pa tarara pa. Para lo mejor, peor del periodismo reunido en una jornada alegre para toda la familia que va a ser las delicias de grandes y chicos. Con ustedes, directo desde la alfombra roja, Sara Trejos. ¡Wow! ¡Puta! Santiago aquí reportando desde la hermosa alfombra roja de nuestros premios Presunto. Voy a perseguir a los famosos con mis preguntas candentes desde este espacio maravilloso. Entonces espero que sigan toda nuestra transmisión, que contiene más o menos 100 y piola de diapositivas. Entonces yo creo que aquí vamos a estar un buen rato, sobre todo porque los extrañábamos mucho. Sigan ustedes en estudio. Claro que sí, tenemos un agradecimiento muy grande para darle a todos los Patreons que estuvieron con nosotros, el mecenazgo y la gente del Discord que estuvieron reuniendo el material junto con nosotros, proponiendo gente solamente para que después de manera arbitraria nosotros nos sentáramos a hacer las categorías que hoy presentamos en estos premios. Dicen que el mejor vestido de la noche, como siempre, es el mismísimo Andy Mauri, la bestia abominable, el lobo feroz, Andrés, a Mauricio, el páramo izquierdo. Santiago, muchas gracias. Páramo bailó todo el tiempo. Como si lo estuvieran viendo sin ruido. Queremos. Estos premios Presunto vienen a ustedes gracias a Iván del Barrio, que nos dio hoy un delicioso arroz, como con todo más o menos. ¿Cómo era ese arroz? Bueno, y Andrés, ¿quién nos va a presentar ese delicioso arroz? Y ahora, con ustedes, el emperador de la página, el escritor del siglo XXI. Este es uno privado, entre él y yo, alias Gracias Bacán. El custodio de los techos de Teusaquillo, el caballero de la teja, the one who brings the party to the roof, Jay Álvarez in the fucking hole. Andy Mauri, muchas gracias por la presentación. Ese arroz que nos hizo Iván hoy traía zanahorias, brócoli, huevo, lentejas no, pollo. Creo que fue un hito de Presunto 2022 el hecho de que Juan Álvarez reparara el techo de su casa. Entonces, felicidades. Sigo en ello. Es el techo de mis vecinas, pero... Y no se ha reparado todavía. Me queda una goterita, pero ya estamos a punto de... Que estuvo a prueba hoy con el aguacero. Sí, es que está lloviendo demasiado. ¿Qué tanto ayudó la crítica de medios a detectar filtraciones, por ejemplo? Ayudó bastante. Bueno, procedemos ahora sí a celebrar la entrada de la ganadora por 4 años consecutivos de la sonrisa más hermosa del periodismo acerca de periodismo a nivel nacional E internacional. Con ustedes, a María Paula Martínez. Como eres la mujer del parche, entonces te voy a preguntar solo a ti quién te vistió hoy. Cuéntanos un poquito de ese saquito de lana, de esos tenisitos. Hoy no traigo el presunto merchandising, lo cual es una falla. Ajá. Pero es que tocaba estar elegantes para esta alfombra roja. Me encanta. Pero solo porque eres la mujer te pregunto. Gracias, por favor. Sí. Por favor, sigue. Solo pregúntame a mí, por mi apariencia. Excelente. Porque además después del spam de mensajes del Miss Universo de la última semana, estoy que me hablo. Dale. Ya, Habla. terminé mi ronda de comentarios sobre las reinas y sus vestuarios. Ya acabé. Bueno, Premios Presunto 2022. Nuestra primera categoría es un clásico de Presunto Podcast, los premios Presunto. No podría quedarse por fuera y es lavada de cara. La lavada de cara es cuando no hacemos suficiente crítica, análisis y puesta en contexto del poderoso, sino que le lamboneamos desde el periodismo.
¿A quiénes les mejor lavaron la cara? ¿A quién le quedó brillante ese cachete? Y los nominados son... Los Informantes, por su capítulo sobre Luis Carlos Sarmiento Angulo, un legado de Luis Carlos Sarmiento Angulo para la posteridad. En este capítulo, la introducción del episodio es en estudio con María Elvira Arango, diciendo y ha decidido devolverle algo al país que lo hizo rico. Que me parece que dice mucho más de lo que ella está diciendo en realidad, o sea, como que devela un poquito la verdad de lo que, pues de la lavada de cara. Pues nos dio memes incluso de cuánta plata tenía el señor en el bolsillo, de que era una persona que sí tenía un poquito de privilegio, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Usted que tiene juguetes, uno dice, ¿qué quiero ser cuando grande? Yo quiero tener mi avión, yo quiero tener carros, yo quiero tener, no sé, la gente sueña con cosas. Tengo comodidades, ¿no? Es decir, tengo una buena casa, tengo algún avión también, tengo una casa en las Bahamas, en fin, tengo comodidades, nada del otro mundo ni nada para hacer locuras, cosas normales. Pero tiene una vida sencilla, doctor Sarmiento. Muy tranquila. ¿Le gusta quedarse en su casa o le gusta restaurantes? Uno no lo ve nunca por ahí. Cuando estoy por fuera tengo mucha más libertad, en Estados Unidos, en las Bahamas o en España. Yo viajo bastante. ¿Usted carga plata en el bolsillo? ¿Plata? Yo no sé qué plata tendré. Esa es la siguiente pregunta. Me puso a pensar qué plata tendré. Quizás tenga, sí, puede que tenga por ahí unos 600,000 pesos, 800,000. ¿Sí? No, nunca me doy cuenta. Sarmiento, que juega hace tiempo. No, pero es que además es todo el tiempo como, pero don Luis Carlos, yo lo veo a usted como un roble. ¿Cuántos años me dice que tiene? ¿52? Y ese pelo, es que se lo ve rozagante. Yo creo que usted debe ser un verdadero garañón, un semental. No se me ría tanto. Ay, qué hermoso. Bueno, ¿y usted qué le va a entregar al país? Que lo hizo rico. ¿No? ¿Y usted cómo lo siente? ¿No? Y de ahí Sarmiento es cuando dice como, sí, siento que siento un poco de privilegios. Como, bueno. Pues sí, el man se dieron las cosas, el man responde como un futbolista. No, pues por ahí montas un banco, por ahí te haces rico. Las cosas por y ahí, ganamos. Tienen las cosas y por ahí. Uno aprende a hacer negocios. Además, Por ahí sales en la Forbes, por ahí. Lavada de cara es un public reportaje no pedido. Claro, exacto. Es una decisión editorial de honrar a una figura de poder de manera arrodillada solo por el gusto editorial de hacerlo. Y en momentos en los que esa figura lo necesita. Y además toda esta lavada de cara la hacen pues para hablar del el Centro de Tratamiento de Cáncer en Colombia. Entonces obviamente usan algo que sí es muy necesario para hablar de la personalidad de una figura que no lo merece. O sea, la noticia pudo haber sido el nuevo centro, pero no con Mo. Y bueno, ¿y usted cómo está de bello? Sí, qué tiene, cómo se va a hacer, pero claro. Y hay que decir también que hay una ocasión que hay que aprovechar, que es cuando le sale a uno un personaje de la talla de Luis Carlos Sarmiento, ¿no? Pues si a uno le sale para entrevista, hay que hacerlo. Lo que pasa es que el deber de un periodista no es agradecerle infinitamente porque haya dado la entrevista con un cuestionario que es completamente obsequioso, sino haciéndole preguntas sobre las cosas pertinentes. Pero incluso cosas como lo del puente de Chirajara lo pintan como, ay, a mí me dolió. No, pues sí, a mí me dolió mucho ver que se cayó el puente, pero nunca más se nos cayó, miren, no se nos cayó ni un... Ay, es como... ¿no? 15 minutos que de verdad podrían haber sido muchísimas gracias, doctor Sarmiento. Adiós. Y yo creo que un personaje que eso fue como dicho en la zona franca de la época de Daniel Pacheco, un personaje importante, demasiado importante probablemente para la vida de los colombianos en general, sobre el que no se sabe mucho, ¿no? Un perfil que no, pues que uno no, en verdad no se ha escudriñado hasta el fondo de todo, digamos, con más responsabilidad. Sí, no, además que uno piensa, bueno, ¿esto qué impacto tiene en la gente? Porque pues al final lo que importa es el Centro de Tratamiento contra el Cáncer. Pero si tú ves todos los comentarios son como, qué persona extraordinaria, qué Dios, qué ángel, menos mal lo tenemos en nuestro país. Lo que uno demuestra, pues sí tuvo un efecto de lavada de cara, más que de información. Y nuestro siguiente nominado, María Paula. Nuestro siguiente nominado es Semana, que aparece 2 veces en esta categoría, porque la lavada de cara casi siempre son a personajes en específico, sobre todo de poder. Y entonces aparece Semana primero con Rodolfo, diciendo, gracias, Rodolfo. Dólar cae a 3.767 pesos por optimismo en las elecciones.
Y además la foto es fantástica porque tiene la foto de Rodolfo Sí. Este Y tipo la de de- cosas como que dan indignación en el momento. pero en el espejo Ahorita yo lo veo. de la cara de $1. De $1 pedía lavada de cara no ganada, pero Semana vuelve a estar en esta categoría por algo mucho peor, y es que lo hace a las fuerzas militares, no a un personaje en particular, sino al colectivo, en el caso de la masacre en el Putumayo. Y hace una secuencia de noticias, o de notas, más bien, en donde limpia o defiende la acción, los militares de esa operación militar que bien Vorágine, El Espectador y Cambio supieron revelar, y a quienes galardonaremos más adelante. Entonces, rápidamente, exclusivo la versión no contada de la operación militar donde murieron 11 presuntos disidentes de las FARC. ¿Quién tiene la razón sobre operativo militar en Putumayo? ¿Habitantes de la vereda Alto Remanso o el ejército? Exclusivo, videos y fotografías prueban que militares les salvaron la vida a los 4 heridos de la operación militar en Putumayo. Y el último es un confidencial, 2 últimos, perdón. Es cierto, los militares llegaron a la vereda con prendas de color negro. Esta es la explicación. Y esta última, las evidencias que demostrarían que se trató de un bazar cocalero de las disidencias de las FARC en el Alto Remanso y no de la comunidad. Todas en su conjunto son la lavada de cara al uniforme militar como en contranarrativa de lo que había sido velado por estos 3 medios que ya mencioné. Esa última nota, lo que se refieren como evidencia, es un pedazo de papel en el que a mano está escrita una posibilidad de una sigla de una de esas disidencias, o sea, cualquier cosa. Además, estas nominaciones de semana, pues el de Rodolfo es más corto, como el Gracias Rodolfo, se movió mucho en redes, pero a mí me gustaba mucho porque, como lavada de cara, porque en serio, como vieron en varios episodios de Presunto, el tema del dólar sí fue muy fuerte y fue parte de campaña para segunda vuelta, o sea, no era solamente hacer información de indicadores económicos, era que en Empezando porque serio... Gracias, Rodolfo, nunca nada. Claro, y es como lo que busco, o sea, una noticia tan pequeña, en el fondo lo que hace es dar agenda política, así tenga 3 párrafos. Entonces, hablar de cómo esta divisa se ubica nuevamente con bajos índices, porque esta persona llegó en primera vuelta. 1, es súper irresponsable, y 2, es como, pues tiene una carga política amplia a pesar de tener un solo párrafo. Lo mismo que echarle la culpa del dólar a Otro solo intento al de petrismo. relanzarlo, ¿no? Es Exacto. como el cohete es convertido en dólar ahora. Sí, exacto, sí. Gracias Rodolfo, despegó Rodolfo, gracias Rodolfo. Y todo lo que pasó en el Alto Remanso, pues es muy fuerte porque además, como hablamos en el episodio en el que analizamos este cubrimiento sobre Putumayo, que fue tan fuerte, era muy evidente que la respuesta ni siquiera era una respuesta periodística, sino simplemente a contradecir a otros periodistas. Y eso también es una lavada de cara muy difícil de evaluar, porque era como si fuera un ping-pong, pero entre periodistas exacto. y entre narrativas, que era la guerra de narrativas que hablamos en ese Claro, episodio. era una contestación a cada cosa de la investigación del otro medio. Sí, entonces si un medio decía, estaban todos de negro, semana, estaban de negros por esta razón. O sea, como que trataban todos de explicar cada titular, y eso pues es muy fuerte. La siguiente lavada de cara, que creo que es la 3ª o 4ª nominada, es un episodio A Fondo, en nuestro episodio favorito de María Jimena Duzán, en julio del 2022, recién terminadas las elecciones, en la que ella invita a Sebastián Guanúmen a hablar un mes después de las chuzadas a la campaña de Petro, chuzadas que tenemos nueva información, pero es otro problema. Y creo que es una entrevista pues bastante condescendiente y bastante espaciosa y poco inquisitiva sobre ese tipo de propaganda negra y ese tipo de ejercicio político que se estaba construyendo ahí en la campaña. No recuerdo muchos más detalles de esa entrevista. ¿Ustedes qué recuerdan? Pues es que es irrelevante. Claro. O sea, saber que Guanúmen estudió en Rusia y decorar un personaje Claro. sin sentido, ¿no? Poniéndolo en la agenda en el momento en el que se le era acusado de una campaña política sucia o dentro de las lógicas del propio mercadeo de elecciones que permite con mucho resorte ese tipo de comportamientos, pero innecesaria la dedicación de 1 hora a su legado de
no sé, muy pocos años de experiencia, ¿sabes? Es una persona que llega a la campaña a cumplir un rol como tantas otras y que especialmente tenemos la no necesidad de saber quién es. Sí, no, y además que en este episodio María Jimena desperdicia muchas buenas oportunidades de contrapreguntarle, que ahí es cuando falla con la lavada de cara, porque si él se contradice, si no encuentra puntos interesantes para discutir, pues no lo deje seguir. Pero si lo deja seguir, pues él se defiende y ya. Claro, pues Entonces es que además ahí es donde queda tan flojo. el deber de María Jimena no es hacerle justicia a Sebastián. Es decir, Guanumen puede hacer las defensas que él quiera, para eso tiene él una cuenta de Twitter, para eso él maneja redes, tiene espacios en los cuales puede comunicarse. No existe el deber de equilibrar la balanza en ese sentido, que no pase por la opinión. Entonces, en una entrevista a partir de una verdad que ella ya tiene dada, que es la de esto no es tan grave o así se hacen las salchichas, tin, tun, tin, tin, tin. No siempre está con la cosa de no, sí, así hace política. Muchos opinamos lo mismo. Es como si estamos viendo en vivo y en directo horriblemente cómo es que se hace política. Está mal, no es nada que uno deba defender. Ya llegaremos a los petrovideos, pero pues no era ni correspondía ni tenía nada que hacer María Jimena Duzán haciéndole una defensa en nombre de nada a Sebastián Guanumen, que está haciendo su trabajo. Nos puede parecer, ¿no? Y la ética pues es una cuestión que está ya en otra discusión completamente distinta. El deber de ella no es nivelar el terreno. No, pero es que si él dice algo en las grabaciones y luego va al podcast y dice una cosa contradictoria. Tendría que contrapreguntarle, claro. Exacto. Esta es una lavada de cara que tiene la copia de la copia. Es que esta es una lavada de cara que es como múltiple, porque por un lado está El multiverso de la posibilidad de inflar una persona, exacto, es el lavaverso. Entonces, en el laviverso se encuentran dos entrevistas con Juan Daniel Oviedo, que recién había salido del DANE, salió por un desacuerdo y por una cosa que él considera que no es su papel hacer desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y que en algún momento se quiso vender como algo escandaloso, porque se quiso decir, si él, que era el único buen funcionario, ¿no? Porque él lo cogieron como no, este tipo que de verdad era el buen funcionario del gobierno Duque, ¿no? Está diciendo esto, por algo será. Y luego él se convirtió en personaje nacional, ¿no? Porque sale, entonces tiene este desacuerdo, se vuelve el escándalo. Él ya era conocido más a nivel de meme que a nivel de, oh, mira qué buen funcionario. Y en cuanto sale del DANE empieza a barajarse la idea de que él quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Entonces todo esto que está pasando está atravesado por dos entrevistas que salen casi al tiempo. Uno es una entrevista de la revista Bocas que le pertenece al Tiempo, y otra es una entrevista de semana en uno de esos semi-noticieros en vivo que parece radio en YouTube, que duran 2 horas y 700 minutos. Y lo curioso es que los dos titulan igual, y es: mi mamá no me perdona ser gay. Y eltiempo.com o Bocas titula: mi mamá no me perdona que yo sea gay. Y ahí pues hay una entrevista en donde lo que se elige es eso para empezar a venderlo como un candidato desde su vulnerabilidad. Es decir, se infla mucho el personaje, más allá de lo que ustedes opinen de Juan Daniel Oviedo. Es una entrevista en la cual se ensalza la figura de una persona que tiene un capital político y se crece su capital político a través de la entrevista, que de ninguna manera es responsabilidad ni deber de ninguno de los dos medios que están haciendo eso. Yo de Juan Daniel Oviedo, sí, o sea, me parece un caso interesante como para analizar de aquí a futuro, porque evidentemente él es una persona que está sonando para las elecciones de octubre a la alcaldía de Bogotá. Juan Daniel Oviedo fue como un funcionario, sí, destacado del gobierno de Iván Duque. Me parece que él llegaba también en momentos muy oportunos, digamos como en 2020, él sacó ahí mismo, en el 2020, un poquito antes del paro nacional de ese año, él sacó las cifras del DANE, pues de pobreza extrema, de desempleo, y eran unas cifras pues que él defendía a la manera en la que él defendía las cosas, que era con un montón de tecnicismos, digamos, a su favor, digamos, del cargo que tenía. Y Juan Daniel Oviedo a mí me parece que empezó a crecer un poco desde ese momento popularmente, es decir, las personas que salían, digamos, a marchar decían, bueno, pero las cifras del DANE, véanlas, o sea, este gobierno está mal, no sé qué. Y también me acuerdo que él tuvo una discusión pública, mediática también, con el registrador nacional,
Alexander Vega, y él decía, yo no entiendo el cómo puede medir esto así porque no sé qué y no sé qué, es decir, me parece que él se sabía mover, evidentemente era una persona que conocía el campo en el que se movía y que aparte, a partir de esto que dice Santiago, de su próxima salida al DANE, él hizo una rápida y muy eficiente gira por todos los medios, ¿sí? Como que eso es algo inusual en un funcionario de una institución pues tan técnica como el DANE, es decir, más allá de los datos duros y de los datos gruesos, es un poco pues aburrido, digamos, el relato que pueda tener, pero él salió disparado a todos los medios y todos los medios lo querían tener también. O sea, eso es una cosa como de toma y dame entre él y los medios que me parece provechosa, obviamente, para la imagen de él. Y lo que decía Santi, usando la vulnerabilidad como carta para los medios. Sí, que eso seguramente se lo muestran a él para que él apruebe, pero eso es una decisión editorial que toman los medios que hacen la entrevista y en ese sentido pues sí existe una utilización, pero además existe otro asunto y es que claro, es que Juan Daniel Oviedo sí tuvo unas cartas muy bien jugadas, una de las cuales por ejemplo fue solucionar algo que su antecesor había hecho, que era lo que se protestaba en el paro del 2019, que era el genocidio estadístico, que llamaron así las poblaciones afrocolombianas, en donde se dejó de contar a 3.000 personas o más, es un montón de gente, simplemente porque no se les hizo censo, no se censó a las poblaciones negras, y Juan Daniel Oviedo entra a resolver esa cifra y queda como un príncipe con eso. Es decir, es Diferencial también el pidió para la población LGBTI, es decir, sí, en el marco de las funciones de él y de que la gente lo vio como un buen funcionario, la supo jugar también. Y el ganador a lavada de cara, ¿ustedes qué creen? Para Yo mí digo tiene que ser semana la con la versión- Putumayo. Claro, porque eso es... No, pues tan unánimes. No, pues yo creo, no sé María Paula cómo lo argumenta, pero creo que sí es como el escenario en donde haces un ejercicio, digamos, deliberado como secuencial. de protección de un poder que es el poder más delicado que tenemos que vigilar con mayor atención, porque son las personas a cargo de las armas. Es decir, esta gente es gente que tiene un poder muy peligroso, muy delicado, y que un medio de comunicación se preste para impedir la consolidación de una comprensión de qué es lo que ocurrió en una masacre en donde mueren civiles, es una cosa como muy delicada y muy definitiva en el marco de la vigilancia democrática, que es una de las obligaciones de los medios de comunicación. Y del ejercicio periodístico que además no se puede basar en una sola fuente que habla de sí misma y se defiende. Además de esto, después viene sucedido por esta portada de la dictadura de la opinión, cuando todo el mundo les contesta y les dice, oiga, pero no sean tan descarados y abusivos de tratar de desarmar lo que se está construyendo como comprensión de lo ocurrido. Ellos sacan una portada a los pocos días diciendo, no, es que estamos en la dictadura de la opinión. Y es como, por favor. Razón que el reportaje otro de diversidad de fuentes y bien investigado se ganó el premio Simón Bolívar y Semana no. Exacto. Entonces por eso le vamos a dar un premio acá. Semana se está ganando acá nuestro primer premio. Semana, felicidades. Peor lavada de cara. O mejor lavada de cara, ¿cómo funciona esto? Yo Peor me lavada de acuerdo cara. que Y en ese mientras momento... tanto en la móvil, bueno, ya la casa editorial Semana se ganó su primer premio. ¿Qué opina usted, Diego? Sí, efectivamente, uno de los favoritos para ganarse muchos premios presunto esta noche, esta velada, es precisamente el Grupo Semana. El grupo Y me Inicio. parece que hubo unanimidad en la mesa, ¿no, Santiago? Ellos dijeron de una. Si estuviéramos Sí, en presencial y alguien tuviera que recuperar la estatuilla presunto, se tendría que parar muchas veces en estos premios. Qué jartera. Pues esperemos a ver, o sea, las mentiras iban a ganar un resto. Sí, es que por eso yo no quería votar por ellos, van a ganar un resto. Pero bien ganado. Felicidades, Gran Semana. No es como que no se esfuercen en María Felicidades. Paula leyó más o menos 6 titulares al respecto, pero sabemos que son más. Así que felicidades por este trabajo de cubrimiento que le dejó limpia la cara. Merecidísimo. Se la reconstruyó. Sí, con una reconstruida. reconstrucción de cara, exacto. Peor columna. Hemos hablado muchísimo de la importancia de la opinión para determinar agendas de los medios, pero también
a quién se escoge para darle la oportunidad de que escriba una columna, qué validamos dentro de las columnas, y hay veces que pues estas columnas salen muy bien, pues porque tienen unas posturas muy interesantes que ayudan a que la gente entienda mejor qué país vive, y hay otras que no. Los nominados a peor columna son... Una de la que yo hablé un episodio entero, básicamente, como que yo no me salí de ahí nunca. La glosaste. La glosé, empecé a analizarla párrafo por párrafo. Entonces, esa es una nominación que yo hago personalmente. Se llama La insoportable levedad de Francia, de Luis Guillermo Vélez en La silla vacía. Bueno, ¿qué decir de esta columna? De la insoportable columna de Luis Guillermo. ¿Qué podemos decir? O sea, es que vuelvo a ella porque, claro, es lo que yo decía ahorita. Uno pasa el tiempo y a mí me empieza a dar risa. Entonces, pues, digamos, como que la columna en realidad no habla sobre Francia Márquez, sino habla sobre una persona que participó en un reality de televisión que se llama Factor X. Francisco, y entonces Francisco Villarreal, un mal cantante. Y pues bueno, toda la columna se trata de eso y no de Francia Márquez. Y pues nos cuenta toda la historia de Francisco y que por pesar lo eligieron y no sé qué historias. Y luego Francisco pues no pudo con la carrera profesional de músico y ahora se gana la vida, pues no sé, haciendo otra cosa. Me parece que es el subtexto de lo que el man quisiera que ver a Francia Márquez, pero bueno, todavía es la vicepresidenta. Sí, es la red flag facha por antonomasia para mí, que es este desprecio por las luchas de las minorías, ¿no? Es un desprecio. Al final la conexión que hace entre Francisco y Francia es como, ay, sí, todos ustedes se dejan llevar emocionalmente por estos sujetos que en el subtexto de él no valen lo mismo que un cantante profesional. Sí, exacto, ¿qué méritos tiene si no es político? Pero es que además, de verdad, párrafo a párrafo, o sea, frase a frase, la elección de palabras es nefasta. O sea, es como, no, este es un campesino ignorante y todo el mundo le come por bruto, más o menos. Ignorante. Le comen por campesino, sí. Y por campesino gana, ¿no? Y es como, no, esto se conecta con un discurso más muy grande, que es el de cada vez hay menos espacios para el hombre blanco cisetero. Exacto. Y es como, ahora qué está pasando. Eso. Entonces ahora la peor circunstancia en la que uno puede nacer es privilegiado. Porque qué horror. Y hay una parte de la columna que yo recuerdo que dice como que a ella tantos lugares comunes dichos de manera tan sistemática, dice él, le juegan mala pasada como cuando dijo mayoras. Y es como, no, amigo, a ti te juega una mala pasada porque pues eso ya se sabe qué significa. Esa es mi nominada. La siguiente también y la siguiente también. ¿Hay más columnas? La segunda columna es... Gustavo. La segunda columna es Gustavo Gómez con su editorial en audio en Caracol Radio. Se llama Pellizquense. Esto es en el marco de lo que también tuvo portada y demás en otros medios, que era lo que llamaban invasiones. Y es la lucha, la liberación de la madre tierra y las luchas que se estaban dando tanto en el Cauca como en el norte, en Sucre y otros departamentos, con disputas por la propiedad de la tierra, que es además una historia vieja y raíz de muchos de los problemas estructurales de desigualdad de este país, pero que Gustavo Gómez pone en estos términos. En menos de 2 meses del gobierno del señor presidente Gustavo Petro, pareciera que hemos asistido al entierro de la propiedad privada, y todos distraídos con el entierro de Isabel II, ella sí, hiperfamosa dueña de terrenos e inmuebles que nadie ha invadido. Hoy en Colombia. Así que comprensible es la alerta por caravanas de dueños que pretenden evitar las invasiones y la preocupación que produce preguntarse si están armados. Pero ellos no son el problema. Lo podrían ser, pero no lo son hoy. El problema es un Estado... No, estamos hablando de los grandes terratenientes, quienes también tienen derecho a la ley. Estamos hablando de todos, porque lo que hoy nos parece lejano, allá en las regiones, un problema de los ganaderos, mañana podríamos verlo en la ocupación de condominios, de edificios, de conjuntos, tal vez bodegas, predios urbanos, lotes, en la casita que usted compró en Girardot, en el terreno que heredó de sus papás, comprado por ellos a punta de trabajo. Sí, se lo pueden invadir, sí, se lo pueden ocupar. El gobernador del Magdalena, generoso de lengua... ¿Cómo vamos? No tendremos propiedad privada en este país. Oye, es como la peor columna, que también puede estar en la categoría de pánico innecesario creado, bajo una idea que nos van a invadir y que realmente el comunismo llegó, ¿no? Esto es una columna, su casita Girardot, a la que no vamos a poder volver. Y además toda la columna está tejida como desde una supuesta apego a la ley,
¿no? Porque cita artículos, cita jurisprudencia, y en el fondo lo que está haciendo en esa lectura de la ley es despreciando ese otro lugar de los reclamantes de tierra que también están con la ley, porque por eso hay una ley de tierras y hay unas entidades gubernamentales que se encargan de eso, y buena parte de esas disputas por la tierra son disputas jurídicas que tienen otro lado y otros artículos que también citar, pero que este llamado a la propiedad privada como iracundo, sí, siento que es como una columna que le dictó como un militar o alguien de derecha, así como Gustavo, ayúdenos. Y Gustavo le copió y se echó su diatriba. Felicidades, Gustavo Gómez, por tu nominación. La siguiente nominada es la columna Ciencia Hegemónica y Justicia Epistémica de Moisés Wasserman. El ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, escribe un artículo acerca de un documento filtrado. Estábamos en ese momento en la antesala de la posesión de Petro como presidente y se estaban nombrando a los ministros, están terminando de nombrar a los ministros y ministras faltantes para el gabinete, y existía una puja documentada al interior de las huestes del pacto por un lugar político para el movimiento de Francia Márquez, que fue también un tropo recurrente en la campaña, que era ¿qué le van a dar a Francia Márquez? ¿Cuánto vale el apoyo de Francia Márquez? ¿No? Entonces ahí entra a jugar, por ejemplo, Alex Flores, que ocupó un lugar en la lista que debía ocupar un militante de Soy Porque Somos, o un miembro, yo no sé si se les dirá militantes para movimientos civiles, y en esas entró a jugar el Ministerio de la Ciencia, la Investigación y la Tecnología, MINCIT, y se decía que estaba Francia Márquez tratando de posicionar a la que hoy es ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, como próxima ministra de las Ciencias. En esas se filtró un documento que se había hecho por una serie de investigadores, incluyendo a Irene Vélez Torres, en donde hablaban sobre una posición antirracista y antihegemónica de la ciencia, diciendo que la investigación científica ha favorecido posiciones o ha partido desde miradas que son muy reduccionistas, que son muy sesgadas. Hacen una serie de declaraciones. Esto es un documento preliminar que no tenía la intención de ser un comunicado oficial, que no estaba ni terminado de redactar ni aprobado por nadie. Sale este documento y genera una polémica gigantesca, frente a la cual Moisés Wasserman decide sacar una columna que empieza por simplemente despreciar de entrada las posibilidades de la ciencia antihegemónica, y empieza con un discurso que pues, es realmente muy frecuente, que es el de la ciencia es ciencia y ya, ¿no? Y es como desconocer los sesgos, desconocer los privilegios, desconocer una historia completa, pero además despreciar de plano lo que está diciendo el documento sin debatirlo. Aparenta que lo debate y luego no lo debate, y esto suscita una de las mejores columnas que leímos en este podcast, que es una columna de Tatiana Acevedo en El Espectador, que se llama una de las peores columnas que he leído acerca de esta columna de Moisés Wasserman, que es nuestra tercera nominada a peor columna en los premios Presunto. Sí, ¿ustedes por cuál van a votar entonces? ¿Por la de Gustavo? Creo que por Gustavo Gómez, pellizquense. Sí. Sí, me parece que era un momento difícil, digamos como que había salido una noticia de, como decía María Paula, es una noticia larga, de mucha historia, de mucha confrontación, que otros medios supieron cubrir, digamos, como el conflicto de tierras en Colombia, y salió pues en una cosa poderosa, que es una editorial, a una hora poderosa, que es en su programa 6 AM Hoy por Hoy, diciendo una opinión irresponsable, pues diciendo que la propiedad privada en Colombia se iba a acabar. No me parece menor, digamos, decirlo en radio, en ese espacio, etcétera. Pues en un país que tiene una historia de tanta violencia en favor o en nombre de la propiedad privada, de la posesión de la tierra, en un país en donde además no existe ni siquiera un catastro multipropósito que le diga a uno quién es en realidad el dueño de las tierras, que mucha gente aprovecha. Entonces Ni sí. hay saneamiento, sí, o sea, es decir, es duro ese editorial. Listo, Gustavo, ven por Gustavo, ven por tu premio. Ven a recogerlo. Es tuyo y nadie te lo va a quitar. Es tuyo y de nadie más. Te lo garantizamos. Asegúralo. Lo puedes llevar al norte del Cauca y no te lo propiedad. quita nadie. Es de tu propiedad. Tenemos una categoría nueva este año que busca evaluar ciertos adjetivos que usamos en el periodismo para, si ya no es suficientemente grave la noticia, la adornamos para que la gente diga, esto es grave, de verdad.
vamos a analizar todas esas noticias que eran un escándalo, pero Eso es algo que en las salas de redacción críticamente se conoce como echarle inflamil a la noticia. Nosotros sigue a continuación una categoría que en principio se llamaba el premio Inflamil, pero decidimos Tiene mejor nombre ahora. darle un nombre más musical. Escándalo. No es un escándalo. Escándalo. No es un escándalo. El primer nominado, que es nominado mío, y que cada vez que lo recuerdo todavía me produce pálpitos de la piedra que me da. Luis Carlos Vélez. El niño de oro. Entonces, Luis Carlos Vélez simplemente es como si le hubieran dado una botella de ACPM muy con bravo. chile habanero por el hecho de que Gustavo Petro, entonces presidente electo, no posesionado, de Colombia, se iba una semana de vacaciones a Italia, o una semana y pico de vacaciones a Italia, a tomarse un descanso. Entonces, Luis Carlos Vélez simplemente no lo puede soportar. O sea, no ha ni siquiera empezado la presidencia Petro, el man dijo, ya no más, esta es la gota que rebosó la copa. Sí, marica. Y fue como empieza- que se fue. ¿Qué? Iracundo. ¿Qué? ¿Cómo? Puta, ¿cómo así? ¿Cómo? Y además es, no puede ser que libando los licores más finos, probando el prosciutto más excelso, las pastas más al dente, esté un tipo que se hizo elegir durmiendo en las casas de los indígenas. No. Y además le dicen, no, Luis Carlos, no, señor, espérese un momento. Todos se calman aquí. Como cuando hay un temblor y alguien grita calma, pero con voz de no calma. ¡Calma! ¡Calma aquí! Y nos ponemos serios porque lo que estamos es mal. Y estamos aquí es jodidos. Sí. Beodo de los mejores licores que emanan las tierras europeas. Hablando de cómo solucionar el problema en Chocó. Luis Carlos. O en Nariño, perdón, profe, o en Nariño, o en Cauca. Es que no hay manera de que eso se ajuste a la realidad. O es que el viajecito a dormir con los indígenas solamente es en campaña. Ojo, ahora es presidente Porque de la este República. señor, el presidente Así tal cual del fue. cambio, se va a ir a Italia. La Italia de Fellini. La Italia de Casiraghi. La Italia de Baggio. ¿Con qué derecho? Un presidente. Además pierde una oportunidad de oro. Porque él no dice, ¿cómo se puede ir a Florencia? Y yo dije, ya va a ser la referencia a Florencia Caquetá. No le hace ni eso. O sea, estaba tan furioso que se le olvida. Es que no sé cómo más describirlo, pero verdad es, el tipo hace una pataleta de 2 minutos y medio. Ah, solo le faltó llorar. ¡Suélteme, señor Ardila! ¡No me saque de su emisora! Esta es la gota de Prosecco que rebosa la copa. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá mía? ¡Mamá el culo! ¿Ma per qué? ¡Luigi Carlo! ¿Ma per qué? ¡El bambino dorato! Sí, pareció- ¡Oh, this so fucking God! ¡Oh! ¿Cómo puede ser que se vaya de vacaciones a Italia? ¡A Italia! ¿Ma per qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, ganador, ¿no? La que se acaben las demás. O no, acaba de ser un Luis Carlos Vélez. No, metí ganador a alguien a punta de escándalo. Este nominado a esta fabulosa categoría Escándalo no es un escándalo, es una nota bajo el rótulo de informe especial en la revista Semana el 25 de junio del 2022, tratando de adelantarse a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, en la que titulan El Estado y las Fuerzas Armadas son los culpables. Semana revela los escandalosos borradores de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto, ¿no? Se trataron de inventarse la idea de que tenían unos borradores, que además era simplemente lo que la comisión le estaba entregando como anticipadamente a todos los medios, que eran los distintos volúmenes del informe, y pues hacen un cherry picking, escogen ahí las partes negativas sobre los militares y arman una nota larguísima, gigantesca, en la que tratan un poco de poner contra la pared a la Comisión de la Verdad
en su entrega del informe, destacando esas partes en donde la comisión llamaba a cuentas o mostraba esos factores de reincidencia que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Entonces una nota ahí como muy larga, muy malintencionada, y tratando de tergiversar el informe de la Comisión de la Verdad, o lo que se empezaba a entender era el complejo pronunciamiento de ese descomunal informe de derechos humanos de 8 o 9 volúmenes. Escandalosos borradores. Además que semana también pregunta, ¿quieren reescribir la historia? Como si esa fuera una pregunta peligrosa, cuando la misma reevaluación de los hechos que formaron nuestro país es parte fundamental también de lo que significa el seguir adelante. Entonces, que ellos lo plantean como si esto fuera un escándalo. Ahí está, escándalo o no escándalo. Claro, hacer una escritura de la historia de guerra del país era la obligación de la Comisión de la Verdad. Ajá. No, otro de los nominados lo tiene Semana con una historia no pet no friendly. La semana animalista. La semana animalista. Con el sufrimiento de los gansos se fabrican las cobijas de plumas que compró el gobierno Petro por 8 millones. Así es el aterrador maltrato a ese animal. Increíble. Es una historia del DAPRE y los gastos de entrada que tiene la presidencia cada 4 años, pero con el foco del maltrato animal de un producto, entre otros tantos, pantallas de televisión y no sé qué cuántas otras cosas más, de un trasteo que demoró, ¿no? Todo el drama, pues, de lo que fue la salida y la entrada de las 2 familias presidenciales, pero con una foto de Petro y un ganso al lado volando. Ganso vivo, sufriendo. Un ganso vivo como tipo Chocolatina Jet, como lámina de Chocolatina Jet, y Petro al lado, en la construcción del enemigo, ¿no? Del malo que nos va a gobernar, ahora en la agenda PET. Entonces, que es prácticamente Gargamel. No, y pues nosotros sí decíamos que hacerle seguimiento al gasto es una de las cosas más bonitas que tiene el periodismo. O sea, nosotros cuando hablamos de este escándalo en Presunto nos pareció que era importante que si se iba a hacer seguimiento a cada una de las decisiones que se tomara desde presidencia, pues eso está bien. O sea, para eso está el periodismo. Pero era como, ¿en serio? ¿2 plumones de ganso son tu escándalo? Y en esa titulación del ganso sufriendo, aterrador maltrato a ese animal. O sea, ¿qué es eso? Una de las más chéveres del año pasado fue cuando estábamos en el gran debate, porque ese debate lo dimos todos, sí, y nos enfurruscamos ahí en Twitter, discusiones gigantescas, de si Petro era de Ciénaga de Oro o de Zipaquirá. Eso fue una cosa que empezó a través del ex senador Jorge Enrique Robledo, quien montó ese debate rarísimo pues porque un presidente nos está negando. Eso dio oportunidad a unos memes increíbles en Twitter de Robledo bravo viendo a Petro, mírenlo, fingiendo que es costeño. Y, sí, es muy bueno. Ay, qué bueno. Y eso pues claramente llegó hasta la agenda de los medios. ¿Cómo no? Si lo decía un senador de la República. Este es María Andrea Nieto del Control, de Ciénaga de Oro o de Zipaquirá. ¿No les parece muy extraño que una persona que quiere ser presidente de Colombia diga que nació en un lugar pero en realidad nació en otro? Se está haciendo el control de natalidad. Además, el título es Engaño cundicosteño. Ese sí se lo abono, está bueno el título. Salió como una coletazo de eso cuando Petro ya juramentó en la registraduría con Francia Márquez, porque la cédula de Petro es registrada, si no estoy mal, pues, no me acuerdo, yo estaba allá, pero si no estoy mal es en Cogua, entonces ya había como una tercera chiva, pero pues ya ahí en ese momento era irrelevante. Y el otro escándalo que está muy relacionado a lo que hablamos de la Comisión de la Verdad, pues Alejandro Gaviria anuncia que el informe de la Comisión de la Verdad llegaría a escuelas y colegios como pues un documento que valdría la pena que muchas personas leyeran, que busca el gobierno. Y es una noticia sobre pues esta política de educación nacional, en el que lo que hacen es citar a un montón que son fuentes extrañas de padres de familia que dicen simplemente que esto va a ser adoctrinamiento puro y duro. La cátedra de Chávez, parecer al Principito, como análisis de ese tipo de cosas estaban anunciando como un gran escándalo, que los niños conocieran pues un documento gigantesco, pues que hace parte yo creo que de la formación política de cualquier colombiano. No, y pues no es un escándalo y es irresponsable decir que eso es una lavada de cerebro, volviendo a nuestra categoría anterior, ¿no? Que hablar sobre el informe de la Comisión de la Verdad es una forma de lavarle el cerebro a
niños, niñas y jóvenes, y que entonces se convierte en un adoctrinamiento político sesgado e innecesario, cuando tanto en la entrega como en muchas reflexiones se ha dicho la importancia de reevaluar las cátedras de historia en el país. Claro, no, además que siempre lo que hemos dicho que es muy flojo de comparar a Colombia con la situación venezolana. Y es como así fue que empezó el chavismo a meterse en la cabeza de los niños. Pues, o sea, como que son sistemas políticos tan distintos y tenemos un enfoque tan distinto que seguir usando la carta de Venezuela, pues ya se siente un poquito flojo que un periodista no contrapregunte ese tipo de declaraciones de los padres de familia a los que citaron. Pero bueno, ahí está el escándalo. Y para cerrar esta hermosa categoría, dice Yesid Lancheros, semana destapa la mayor filtración de la política colombiana luego de los narcocassettes de Proceso 8000, #Petrogate, #Petrovideos. Esta es la historia de lo que llamó Semana los Petrovideos, sobre lo que ellos hablan, un grave escándalo político de cómo se hacía política dentro de la campaña de Gustavo Petro, en la que pues hablaban de la gente, se filtraron los videos, ya hablamos de Guanumen. Y que luego, pues, al final, ¿qué pasó? Yo lo que siento es que aquí en esta categoría tenemos como escándalos, no escándalos de naturalezas relativamente diferentes. Porque creo que estos Petrovideos como que sí fueron, o sea, trataron de ser un escándalo y construyeron el escándalo. Y eso sí tuvo un impacto intenso en la agenda y en la campaña en ese momento. Bueno, y seguido a eso, entonces, Revista Cambio el 16 de junio, unos días después, publica la fiesta de Rodolfo Hernández con presuntos lobistas internacionales a bordo de un yato en Miami. El candidato Rodolfo Hernández baila con una joven. Eso también intentó ser un escándalo gigantesco y pues... Esto es un reporte, coronel, que luego también aparece en la revista Cambio, que más allá de mostrar que el señor candidato está en Miami en un yate con un montón de personas, la forma como está escrita no lo olvidaremos jamás. Dice, mientras esto sucede, suena la versión de Salsa, caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Y habla, citan la canción, es una pieza literaria, para decir que el candidato baila con una de las jóvenes que quizá está más cerca de él de lo que el decoro recomienda. Con una mujer, un hombre mayor, con una mujer que puede ser su nieta. Y la bañista danzante, en una de sus contorsiones, deja ver la pantalla del teléfono. Otra de ellas, cubierta apenas por un minúsculo bikini, se mueve frenéticamente. La fuente también dice que a bordo está el hijo de Rodolfo, que remoja los pies en el jacuzzi del lujoso. En otros momentos, el ingeniero parece mirar con cierto estupor la fiesta, destruyendo brincos y pieles jóvenes, armada en la cubierta del yate, en donde parece que solo él toma whisky. Los demás, vaya uno a saber por qué, parecen beber únicamente agua. Esto todo lo ven en un video. Mientras saltan al ritmo del reggaetón, Pepas de Farruko, cuyo estribillo repite hasta la náusea. Pepas y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas pa' la discoteca. ¿Quieren cantar? Lo lanzó Cambio como la gran chiva de la vida. Pero fue un escándalo, no escándalo, porque pues mientras a esos lobistas no estuvieran como por fuera de lo que era la campaña o si eso podía afectar o no que este señor llegara a la presidencia, pues era una fiesta. Y a mí lo que me parecía muy paila era cómo hablaban de esas chicas. Y relataban una crónica pomposa, horrorosa. Después bailando amacizado caballo viejo mientras reclina su cabeza cariñosamente en la de la muchacha. No escriban así, periodistas, por favor. Ese habría sido una manera muy graciosa de utilizar una coma vocativa. Bailando lento, caballo viejo. Todos en pastillas. Bueno, ¿y qué? ¿Y el ganador, la pizza, la pasta o qué? Io sono il capone della mafia. E sono il figlio della mia. ¡Vamos todos! Yo estoy de acuerdo. Para mí ese es el más escándalo, no escándalo. Porque los otros como que tratan de ser escándalo, no son un poquito. No se convierten, no son, digamos, como nimiedades. Es que un escándalo, no escándalo, es como una cosa que queda en nimiedad. En cambio, los Petrovideos y lo que trató de cambio de hacer con Rodolfo, pues sí estaban en un momento delicado y querían tener impacto. Creo que lo tuvieron el impacto en la opinión pública. Entonces, de algún modo sí fueron irresponsables también, pero causaron escándalo. En cambio, lo de este señor Vélez, pues es como... Sí, todo. ¡Felicidades, Luis Carlos Vélez! ¡Bravo!
Nuestra siguiente categoría es una categoría que había nacido desde los Premios Presunto 2021, que tiene que ver con irresponsabilidades. Cuando el periodismo no solo comete algún tipo de error que puede afectar a los ciudadanos y que luego con alguna rectificación o con alguna aclaración o algún enfoque hablado editorialmente con sus periodistas se puede resolver, sino que en serio es una agenda que puede generar algún tipo de pánico y eso es una irresponsabilidad. En la categoría irresponsabilidad del año tenemos a... La primer nominación es la portada de la revista Semana de el 17 de septiembre del 2022, apenas empezaba el nuevo gobierno, y se titula Invasores, la nueva guerra que estalló en Colombia por la tierra. Miles de vidas y la propiedad privada están en riesgo. Las autoridades no hacen nada. Y aparece en la portada pues un grupo de personas, campesinos, probablemente no, de espaldas, con palos, y titulan Invasores, la nueva guerra. No, y es contundente su primera frase. El capítulo de una nueva guerra en Colombia ya se empezó a escribir a la vista de todos. Listo. La segunda nominada es una nota que ya habíamos mencionado, la había mencionado Juan Álvarez, de estas como notas que saca Semana sobre lo que sucedió en Puerto Leguízamo, Putumayo. Es titulada Las evidencias que demostrarían que se trató de un bazar cocalero de las disidencias de las FARC en Altos de Remanso y no de la comunidad, en donde, como se había dicho antes, la foto que abre el artículo es un papel ahí con una llenada a mano de algunos espacios y pues sí, lo presentan como las pruebas contundentes de que... Es que ponen invitación, ¿no? Y encierran invitación CDF, que se llama Comandos de Frontera, que es uno de los grupos armados disidencias de las FARC que están en el Putumayo frente a otro par de grupos frente a los cuales se supone que se estaban enfrentando. Para ellos eso es la prueba reina, ¿no? Como ya aquí quedó... Irrefutable, sí. O sea, le faltó a Vicky iniciar el artículo con Tuché. Además que en esa nota pues hablan de los presuntos 11 disidentes de las FARC que habían caído en el operativo militar en Putumayo y nosotros pues estábamos viendo como esta narrativa de se justifica la maldad a partir de la coca. Y declara a todo el mundo culpable, que además es una cosa que se repite una y otra vez en la historia de este país, que se declara que un pueblo es paraco y los guerrilleros los matan, que se declara que un pueblo es guerrillero y los paracos los matan. Y eso es lo que estaba haciendo el ejército. Nuestra siguiente irresponsabilidad del año, María Andrea Nieto haciendo el cubrimiento de las elecciones. María Andrea Nieto, punto. Ella está en la mesa de análisis de Semana haciendo el cubrimiento completo de las elecciones de segunda vuelta y pues básicamente anuncia en vivo para todos los colombianos que la veían en ese momento, que eran, pues Semana tiene muy buenos números, así que mucha gente, que el dólar estaba a 5.000 y que esto se acabó. Señoras y señores. Luego de conocer los resultados electorales y la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente, el dólar se cotiza en casas de cambio, en aeropuertos a 5.000 pesos. 5.000 pesos, o sea, subió 1.000 y pico. 5.000 pesos, eso nunca había pasado en la Y además dice que le acaban de comunicar que en las casas de cambio, ¿no? Utiliza la figura del espacio de las casas de cambio, que el dólar está a 5.000 en las casas de cambio. No hay responsabilidad absoluta. Traemos un invitado internacional Para explicar por qué no funcionó el arma con el que intentaron disparar. No, pues sí, dispararon, pero fallaron a Cristina Fernández de Kirchner, Argentina. Y es toda una explicación de muchos minutos de cómo se acciona un arma, una guía minuto a minuto, que además tuvo versión también en periódico impreso, ¿no? Paso a paso, las 5 cosas que hay que saber para poder accionar bien un arma cuando decides matar a alguien, como por ejemplo a la expresidenta, vicepresidenta de Argentina. como se debe accionar, se debe correr y es como porque me Se debe estás correr el explicando seguro, esto? todos que tengan armas sigan este paso para por favor nunca fallar. Nominado internacional el Clarín y el canal C5N que pues qué putas les pasa. Revista Semana, nuevamente nota de portada, malestar en los cuarteles. Nosotros hemos discutido mucho esto adentro y afuera del podcast cuando grabamos. Esta es una nota que hace Revista Semana sobre un choque que hubo entre Gustavo Petro y el ex general Eduardo Zapateiro. Esto era pues justo antes de que Gustavo Petro fuera presidente. Y pues sí, editorialmente se quería generar una especie como de
Bueno, esto es lo que pasaría en los cuarteles. Cuidado que estos manes tienen miedo y pues estos manes son los militares. La nota arranca con una frase que dice: la fuerza pública no es deliberante, los miembros no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Dice el artículo 219 de la Constitución. Pero, y luego... Todo. Y sin embargo... No, y esto todo en el contexto de que en serio la Procuraduría investigó a Zapateiro por participación en política. O sea, sí fue algo grave que se evaluó desde un organismo de control. Les faltó empezar con todo y que las fuerzas militares no debaten. ¿No? Luego los ponen a hablar de lo divino y lo humano. Del régimen pero además citan un montón de como... Y un general que pidió... No, además dice... En medio del combate. Exacto. Justo estaba disparándole a unos bandidos cuando recibió nuestra llamada. En su voz, cortada por el sonido de las balas que rozaban su casco heroico, él decía: Vicky, yo sé que esto no debería estarlo haciendo. Sé que si me pillan puedo meterme en problemas, pero yo sí le quiero decir a usted y a la opinión pública colombiana que yo tengo mucho miedo. Malestar en el cuartel tengo. Tengo miedo. Tengo miedo. Entonces están aquí, yo tengo miedo. Y el ganador hay responsabilidad del año, ¿quién es? ¿A quién le darían su voto? Yo le daría mi voto a Malestar en los carteles. Igual. Yo también. Sí. Creo que es lo más delicado. Recuerdo muy bien ese episodio cuando lo discutimos, la sensación como de estar siendo amenazados, ¿se acuerdan? Como en el momento delicado justo antes de las elecciones y como de sentir como una verdadera amenaza y un medio de comunicación prestándose para agenciar esa amenaza. Que era como, vamos a respetar la Constitución hasta donde se pueda. Sí, hasta donde se pueda. Ya luego no le respondo. Felicitaciones. Felicitaciones, Revista Semana. No sé cuántos premios llevas, pero este es tu otro nuevo premio. Muy bien. Bonita Otra vez portada. en la móvil están comentando. Oye, increíble que no haya venido tampoco ningún delegatario de Revista Semana, ¿no? A recogerlos. Dicen que van a enviar una carretilla. ¿Usted qué opina? A ustedes que les gustan las entrevistas, hablemos de las peores. Listo, nominada RCN con su entrevista a Rodolfo Hernández, en la que Ojo Aguado le preguntan sobre el secuestro de su hija, que además tuvo dos partes. La primera, una crítica por el amarillismo y por haber sido capaces de jugar con esa intimidad del candidato. Esta es su hija, la que fue secuestrada y que desapareció. La mataron. El ELN. Y usted ve hoy esa imagen y ¿qué siente? ¿Cómo la recuerda? No, el impacto es mucho. Muy emocionalmente para en la entrevista, se le quiebra la voz, mira la foto que ponen en una pantalla, en un video wall en el estudio y responde mientras todos miramos a la cámara un momento como de dolor. Y que era muy fuerte, o sea, todos les criticamos a RCN porque le hacen eso al candidato. El haber hecho esa pregunta tan íntima y poner esa foto allí como para ponerle el dedo en la llaga, pero que luego, en su defensa, RCN es capaz de demostrar que eso había sido convenido con anticipación con el candidato en el estudio previo a la entrevista y que ese momento fue acordado por ambas partes. Tú ganas los clics, yo gano la suerte de solidaridad o empatía sí, de las personas que me ven y pues gana tu candidato, tu medio. Sí, pues tú ganas los clics, yo gano las elecciones. Era un poco el pacto. Otro de nuestros nominados a Peor Entrevista ocurrió en los primeros nombramientos del nuevo gobierno, cuando en Blue Radio entrevistaron a la líder Aruaca Salabata, Leonor Salabata, nueva embajadora de Colombia en la ONU. Y la entrevista pues la conduce Néstor Morales, tratan de tocar con paciencia algunos temas y en algún punto con mucha condescendencia este señor le dice que no se preocupe mucho, que su nombramiento no es polémico porque a pesar de ser una líder indígena, ella no va a tener problemas en la ONU, dado que allí hay intérpretes, asumiendo que ella pues no hablaba inglés y otra serie de condescendencias de ese tipo. Doña Leonor, efectivamente la ONU es el organismo multilateral más importante del mundo, con sede en Nueva York, con 193 estados miembros que la conforman y en donde la lengua del diálogo, de la comunicación, es el inglés. ¿Usted habla inglés? No hablo inglés. Hablo el ican, el arhuaco y hablo el español, que es la lengua de comunicación que tenemos. Doña Leonor, le voy a sugerir aquí muy respetuosamente, cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de hacer Paola, usted dice, para eso en Naciones Unidas hay traductores. Y eso está allí.
y eso está lleno de embajadores que no hablan inglés, así que no se preocupe. No me parece que eso sea lo más importante. La última pregunta, Juan. ¿Cómo y usted se habla inglés? Como... Sí. Y los otros periodistas le dicen a la otra periodista como, ay, allá hay traductores. Y es como, no, amiga, el español también es una lengua oficial de la ONU. Sí, hay traductores y ahí sí es cuando se voltean como, no, su merced, no le haga caso, o sea, les faltó hablarle duro como si fuera... Chiquitita, tranquila, nene. No, exacto, no, mi amor, no te preocupes. Vicky en Semana entrevista al fiscal Francisco Barbosa sobre las masacres y asesinatos de líderes sociales. Hablan sobre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la policía, el ejército. Es una entrevista de muchas preguntas en donde Barbosa pues intenta explicar las razones del conflicto y de la violencia en nuestro país, Santiago. Esa es otra entrevista que busca posicionar como un personaje viable y con gran capital político al fiscal Francisco Barbosa. Termina siendo un momento verdaderamente muy gracioso en la historia de la violentología colombiana, porque es un tipo que hacía 2 meses era el fiscal general de su mejor amigo el presidente y de repente empieza a darse cuenta de un montón de desigualdades estructurales casi que a medida que está hablando, wow, ¿no? No, y es que la gente no entiende que es que existe una vaina que es como que una persona tiene como mucha plata y otra gente tiene como muy poca. Y eso además tiene mucho que ver con si tienen tierra o no. Y curiosamente toda la gente que tiene poca plata tiene la piel más oscura. Entonces yo me di cuenta que existe en este país como una gente que tiene menos plata que otra. Es como... Ajá. Increíble cómo uno tiene un dedo que si lo voltea, coge las cosas. Como un pulgar. Es como, sí, huevón, es como venimos hablando de esto un montón de tiempo. Como eso fue el paro en el que tú te pusiste de justiciero a sacar carros. Ese fue toda la discusión sobre las estatuas. Eso fue, es decir, hay un montón de cosas que estaban pasando en este país que se debían a eso y este man estaba... ¡Wow! Teniendo una revelación, ¿no? Como, o sea, se fumó su primer porro y fue como... Y para que vean que Santiago no está exagerando, la frase es, la violencia no es asunto del gobierno de Gustavo Petro, tampoco del gobierno Duque o del de Juan Manuel Santos. Se trata de una conjunción de elementos históricos. Yo creo que tiene varias de antología memorables. Por ejemplo, efectivamente es un país que fue pensado en términos de exclusión. ¡Ay, puta! Barbosita. Barbosa de progresista. Mamerto, o sea, Barbosa de progresista. Y luego dice, Francisco Barbosa detalló que desde la Fiscalía han venido trabajando con itinerancia a raíz de que hay muchos delitos. O sea, ese man... Estaba... Esta semana lo titula como una sorprendente revelación. Además. Sorprendente revelación. Yo creo que en Semana también lo estaban aprendiendo. Como... Francisco Barbosa descubre la desigualdad. Wow, ¿vieron lo que dijo? Pues que además hace parte de nuestro capítulo en donde la derecha y la ultraderecha descubrieron Indepaz. Es como, ¿ustedes vieron que hay alguien que está dedicado a contar en Twitter las masacres? Wow. ¿Y dónde está el gobierno Petro? ¿No? Como, ¡está matando a esta gente! Sí, me acuerdo de eso, Indepaz. Indepaz. Una fuente. Tenemos una fuente, señores. Increíble. Se llama Indepaz. Indepaz. Me gustan estos muchachos, ¿no? Como... O sea, en 2 meses vamos a estar hablando de cómo descubrieron de justicia. ¡Wow! Ahí sí nos vamos a ir todos a la mierda, pues. Pero... para cerrar esta sección tenemos una mención especial a Vanessa de la Torre, que en 6 AM hoy por hoy entrevista a alias Iván Mordisco en Caracol Radio. Y por la forma en la que pase su pregunta, da a entender de que el man está muerto o está vivo. Es como Iván Mordisco de Schrödinger. No estaba muerto, todo lo contrario. Está vivo. El gobierno Duque aseguró que Iván Mordisco había caído en un operativo. Fue una noticia muy importante. ¿Eso entonces no ocurrió? Decir, usted está vivo. Desde los 2 periodos de mandato de Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que ella está queriendo simplemente decir como nos han mentido sobre su muerte. Ay, el man como, pues como, bien, ¿cómo te respondo esa pregunta? Sí. Mención especial, gran entrevista por pregunta chistosa y desafortunada. Sí, no, todo bien. No te vas a ganar este premio, Vanessa, pero sí se la va a ganar. Yo creo que es para mí por todo y todo es Rodolfo. Sí, tremendo montaje, qué porquería. Pues es que creo que queda por aprender porque es como en RCN salieron a decir como, ¡ajá! Aquí están las pruebas de que es una componenda.
Bueno, ahora quedan mal los dos. Exacto, como, señores, ustedes quedan arrestados por hurto agravado. ¡Ajá! Aquí están las pruebas de que fue cohecho. Y es como... Eso no lo hace mejor, ¿no? Eso simplemente cambia quién es la víctima. Si no es la víctima, Rodolfo, todos somos las víctimas. Fue la entrevista, más la nota del director Juan José Manuel Acevedo diciendo que lo habían hablado y cómo ellos iban a tratar a las víctimas. O sea, todo fue una popurrí de mala entrevista y felicidades. Hasta tú ya es un Rodolfo en tamaño real. Eso sí nos costó resto de plata, marica. Además que me encanta una cosa, y es que un detalle que es puramente estético, y es que José Manuel Acevedo utiliza el título con puntos suspensivos como si fuera... sí. Como si fuera un salón de onces de los 90. Como momento para... Acerca de una entrevista. Suena piano en la distancia. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente cuando uno ve puntos suspensivos es un piano. Y la última categoría de este episodio es a la mejor investigación. Esta sí no va con tono sarcástico. Esta es de verdad, ¿verdad? Va a agradecerle a los periodistas por el trabajo maravilloso que hicieron. Y con esta cerramos esta primera parte de los Premios Presunto 2022. Mejor investigación, y los nominados son... Un primer nominado es Blue Radio y Cambio, con la investigación de Sebastián Nora y Valeria Santos sobre los OCAT Paz. El mal uso de estos recursos que estaban destinados para el desarrollo de la paz en los municipios del PEDET, y que ellos descubren no habían sido, por un lado, ejecutados y por el otro lado, mal destinados. Y que es obviamente un componente enorme, es una investigación de esa plata en los años previos, y que pues abre toda una secuencia de investigaciones, sobre todo en Valledupar y en el norte del país, sobre lo que estaba pasando y quiénes estaban involucrados, gobernadores, jueces y demás. El segundo nominado es una serie de reportes Coronel alrededor de la extradición de Otoniel, porque esa extradición, que fue un poco apresurada y sobre la hora antes de terminar el gobierno de Duque, estuvo marcada por varias revelaciones sobre lo que Otoniel estaba empezando a decir, a hablar, su petición de entrar a la Jurisdicción Especial de Paz, y como las personas que estaba salpicando y las confirmaciones que estaba haciendo como de los vínculos entre el Clan del Golfo y miembros del ejército. Y fueron, recuerdo, varias entradas que terminaron un poco ahí también acelerando pues la discusión y la presión sobre esa salida de Otoniel del país. La extradición de Otoniel, y el coronel lo decía ahí en su informe, es tan sospechosa como la misma captura, y entonces Coronel empieza como a hacer una trazabilidad en decisiones judiciales y también en decisiones presidenciales, anticipándose a todo y sacando a Otoniel de acá. En el marco de esta investigación y de estos hechos es que uno de los miembros de la comisión que está haciendo las entrevistas, porque él no solamente declara ante la JEP, sino ante la Comisión de la Verdad, le roban su computador, ¿se acuerdan? Le roban sus grabaciones y de hecho creo que tuvo que exiliarse. La siguiente es una investigación que nace de forma silvestre, si se quiere. Aparece un parte exitoso por parte de las fuerzas militares de una operación en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la cual se dan de baja a 11 militantes y miembros de las disidencias de las FARC, en lo que ellos llaman un bazar cocalero, una operación muy exitosa en donde entregan el reporte de la gente muerta a manos del ejército. Y como respuesta, 2 días después aparece un comunicado. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC, saca un comunicado diciendo que la gente que está presentando como bajadas en combate son en realidad civiles asesinados, que todos eran miembros de la comunidad de Puerto Leguízamo en Putumayo, y ahí un grupo de periodistas se va cada uno por su lado, ¿no? Por un lado, periodistas del Espectador, por otro lado, periodistas de la revista Cambio, y por otro lado, una periodista que va por parte de, o sea, termina yendo Vorágine, y después Viviana Bello, que es la periodista que trabajaba conmigo en el lunes de Mesa Capital, se va en un comienzo comisionada por la Liga contra el Silencio, que contrató a Vorágine para eso.
Entonces termina metida en el equipo de Vorágine. Entonces son 2 y 2, un fotógrafo de cambio, un fotógrafo de semana, Valentina del Espectador, Molano en cambio, y Viviana y José Guarnizo de Vorágine, comisionados por la Liga contra el Silencio. Llegan allá los 6, llega de hecho otra periodista, si no estoy mal, de Caracol, pero ellas deciden no unirse y ellos simplemente deciden pasar la noticia en conjunto y empiezan a hacer la recopilación de una serie de datos. Muchos de los cuales pasan por entrevistar a un investigador forense, preguntarle a los mismos miembros del ejército que estuvieron en el operativo, preguntarle a gente de la comunidad, tratar de reconstruir exactamente los hechos y la muerte de muchas de las personas que fueron, entre comillas, dadas de baja en medio de esos, entre comillas, combates. Empiezan a tomar fotos y empiezan a mandarle investigadores forenses ajenos a el trabajo de la fiscalía en el territorio y hacer un conteo de los días que se demora en llegar a la fiscalía, en quiénes llegan primero, cuánto tiempo llega el ejército, y empiezan a pasar un reportaje muy completo con muchas fuentes acerca de qué es lo que acaba de pasar en Puerto Leguízamo, Putumayo, y destapan lo que finalmente es otro escándalo de asesinatos dados como bajas en combate o falsos positivos. 30 testimonios, videos y fotografías según ellos ponen en su titular explicativo. Y pues cada periodista se da la tarea de narrar a su manera dependiendo del tono de su medio. O sea, uno sabe que Vorágine tiene mucha más crónica y que Cambio pues también se lanzó como audiovisual y en fin. Pero lo que a mí más me parece como bonito de todo esto es cuando ellos dicen: la historia que tratábamos de reconstruir era más grande e importante que nuestras capacidades individuales y debía estar por encima de cualquier espíritu de competencia común en este oficio. Por eso, porque el país tiene derecho a conocer la forma más completa posible de lo que ocurrió en Puerto Leguízamo, actuamos como una unidad investigativa. Chévere el periodismo colaborativo, salió muy bien y como dijo María Paula hace un rato, se llevaron también un Simón Bolívar, así que sigan ganando. Gracias a ustedes por el trabajo tan lindo que hicieron, tan fuerte, tan respetuoso, pero también pues con fact-checking, con rigurosidad y con todo lo que eso significa. Pues sí, tan valiente, porque eso además les valió señalamientos por parte de la ultraderecha. Enrique Gómez, que estaba en ese momento en campaña, salió a llamar los periodistas que enarbolaban las banderas del narcotráfico. Semana les dedicó una contranoticia gigantesca que estaba en nuestra categoría de lavado de cara, varias noticias, una portada de la dictadura de la opinión, o sea, los llamaron opinadores por hacer su trabajo, nos llamaron narcoperiodistas, nos llamaron un montón de cosas por estar haciendo un trabajo que a todas luces era un trabajo completo y que incluso hizo una entrevista de la contraparte en un país en donde es tan fácil que los periodistas resulten teniendo una mira en la espalda. También en Mejor Investigación aparece Volcánicas con su nota sobre la radio pública y las violencias de género, las denuncias en ese primer momento a 4 funcionarios de RTBC, varias denuncias de mujeres de acoso en Radiónica y RTBC en general. Esa investigación nació de una primera nota, también publicada por Volcánicas, en la que la periodista Laura Ubaté declinaba una invitación a un festival podcastero y entre sus razones da a conocer una situación vivida por ella durante su trabajo en la Radio Nacional, y de ahí Volcánicas hace una segunda y tercera entrega de esta investigación, que como en otros casos de violencia de género que también ha denunciado, hay un soporte de evidencias y una recopilación de testimonios muy rigurosas, un texto muy largo que deja ver además chats, pantallazos, entrevistas con fuentes protegidas, pero con un trabajo muy arduo que además tiene una perspectiva y una mirada de género evidente, pues como lo es Volcánicas, pero creo que en el reportaje hay un ejercicio muy valioso de cómo se expresa esta historia o la historia de tantas mujeres que denuncian allí y lo que esa investigación desata, porque al final el impacto es también una forma de medir estos tipos de nominados. Tiene que ver incluso con la falta de gerencia en este momento de RTBC y otros tantos casos que a partir de esa investigación se han podido conocer y que terminan pues en la solicitud, lastimosamente no fue pedida por el mismo medio, sino por la misma persona, por el profe, la solicitud de una licencia no remunerada y la puesta en conocimiento de la Fiscalía de los casos de violencia basada en género y sexual que develó Volcánicas.
Y esperemos que pronto un protocolo de cuidado para las mujeres dentro de la radio RTBC, pero bueno. Bueno, Vorágine, entonces esto fue el entrado del año, apenas el año pasado, el 6 de febrero de 2022. Esto fue una investigación en la que Vorágine encuentra 72 matrículas inmobiliarias de bienes que están a nombre de Álvaro Uribe Vélez, su esposa Lina Moreno Uribe y sus hijos Tomasito y Jeronimito. Digamos que la nota pues es arriesgada, nosotros lo hablábamos con José Guarnizo, la nota es arriesgada pues porque claro están metiéndose con una de las personas más poderosas que existe en Colombia, digamos, y es además el poder no solamente se ve en lo político y en la capacidad que tiene esta persona, digamos, como de influir en las decisiones de la gente y en las decisiones del Estado, sino también en una cosa que pues claramente es un tema que vino mucho después a tener la agenda, que es el tema de tierras, ¿no? Y de la propiedad de la tierra y de cómo hay personas que acaparan tantas tierras del tamaño de un municipio como Itagüí, como dice la nota de Vorágine. Entonces está nominada. Dice el fiscal Barbosa, ¿qué tal? Sí. Y vimos que hay gente que de pronto como que y son políticos. Esa misma entrega de Vorágine pues habla también de los lotes de Lina Moreno que se beneficiaron con los diseños del túnel de Oriente y cómo, pues sí, como que no solamente qué tierras tenía que nosotros no sabíamos, sino también cómo alimentaron y engrosaron el valor de las tierras a punta de infraestructura y de pues cosas información privilegiada que tienen este tipo de políticos y que no tienen otros. Entonces es muy interesante lo que hizo Vorágine también, además de lo que hicieron en su página, pues tenía multiformato, pues interesante porque sobre todo un personaje que no salió mucho en medios durante el 2022 fue Uribe, ¿no? Yo lo sentí como un poco lejos después de lo que pasó con Rodolfo y demás. Entonces, pues se le sigue haciendo control político a pesar de que sean pues documentos tan largos, tan difíciles. Y como nos dijo José Guarnizo esa vez, era como muy aburrido. O sea, leer además todo esto, pasar las tablas, claro. contrastar, revisar las matrículas, hacer el análisis de datos. Bueno, ahí está traducido para ustedes para que lo revisen si lo quieren volver a leer. Otra investigación de Vorágine que está para mí nominada en esta categoría es la que hicieron acerca de todo el carrusel y el entramado de corrupción en torno al ahora excongresista Mario Castaño, que desentrañó una red de corrupción gigantesca que ya está empezando a surtir investigaciones, ¿no? Que de hecho el tamaño de eso hizo que Vorágine nombrara a Castaño el antipersonaje del año, pero además de verdad ya empezó a convertirse en investigaciones por parte de la justicia, ya no solamente de la prensa, en lo que se configura en un muy raro indicador de éxito que no debería ser tan raro, debería ser bastante más frecuente. Bueno, nuestra última nominación en esta categoría de mejor investigación es todo el cubrimiento, seguimiento que hizo La Silla Vacía, su periodista Ana León desde Bucaramanga, alrededor del escándalo de corrupción conocido como caso Vitalogic y que básicamente puso un poco contra las cuerdas a final de la campaña a Rodolfo Hernández y a sus dos hijos, incluso a su esposa. Yo recuerdo esta investigación escuchada en una entrevista en A Fondo con María Jimena, aunque leí algunas de las notas de La Silla Vacía, y básicamente pues es como la participación de Rodolfo Hernández y de sus hijos en unas contrataciones, creo que tenían que ver con basuras, no recuerdo exactamente, y hay como una recopilación de pruebas muy contundentes. De hecho es esta investigación la que muestra que una de las coimas, la esposa de Rodolfo, la exige que quede consignada en notaría. Me Álvaro y me pone el sello de notaría de que estamos robando. Sí, lo cual muestra incluso como inexperiencia en la corrupción. Y creo que esta sí que fue una investigación importante porque creo que sí pesó en el momento ahí definitivo al final de la contienda electoral para imaginar un futuro, digamos, delicado de un sujeto que en los mismos días en los que elecciones estaban ocurriendo estaba llamado a imputación de cargos.
Sí, y pues lo interesante de esto es cuando de un medio sale una nota, también Coronel anuncia información sobre este caso y luego todos los medios empiezan a hacerle seguimiento y control a Rodolfo Hernández por algo que me imagino él nunca creyó que lo fuera a traer un problema. Entonces, pues, Una periodista de región de un medio concentrado en política digital. Sí, ahí está. Felicidades a todos los nominados. Yo creo que nadie debería ganar, sino todos. Ah, se ganaron nuestro corazón. Eso me gusta. 7 estatuillas directamente. No, yo le quería dar el premio a Volcánicas. Ah, chévere. Chévere. Es súper difícil hacer periodismo con denuncia y proteger a las víctimas y a las mujeres periodistas. Y Volcánicas se ha dado la pela, tiene una demanda de $1 millón de Ciro Guerra por hacer ese trabajo y ahí están. Bueno, pues felicitaciones al equipo de Volcánicas. Ahora sí, amigos, con esto culmina la primera parte de los premios Presunto. Muchas gracias a ustedes por escuchar, por esperarnos. Volvimos con todo este año 2023 y bueno. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Studios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un super chat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar.